Me enamoré del cura de mi pueblo y acabó con mi vida. Confesión de una abuela. El secreto que escondí durante 60 años. Algunos pecados no se perdonan ni siquiera después de la muerte. El mío lo he cargado durante 60 años en silencio. Pero hoy lo confieso, me enamoré del hombre al que nunca pude amar, el hombre que pertenecía a Dios. Mi nombre es María Soledad Duarte. Tengo 79 años y antes de que mi voz se apague para siempre, necesito contar la historia que destruyó mi juventud y me condenó a una vida de arrepentimiento. El amor que sentí por el padre Tomás Álvarez, el hombre que nunca pudo ser mío. En aquella época, San Jerónimo del Valle era solo un punto olvidado en el mapa, una ciudad donde todos conocían la vida de todos, donde los secretos se guardaban bajo llave y donde la iglesia era el centro de todo. Yo tenía solo 19 años cuando llegó. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era domingo por la mañana. La campana anunciaba la primera misa que celebraría el nuevo sacerdote. La iglesia estaba llena. Todos tenían curiosidad por conocer al sacerdote que reemplazaría al viejo padre Bento. Cuando entró, algo dentro de mí cambió para siempre. El padre Tomás tenía 30 años, unos ojos tan profundos como el mar y una voz que parecía venir directamente del cielo, a diferencia del viejo párroco. Él sonreía, miraba a la gente a los ojos, transmitía una alegría que yo nunca había sentido durante la misa. Mis hermanos y hermanas, estamos aquí para celebrar el amor de Dios. Sus primeras palabras atravesaron mi corazón como flechas. Mientras todos respondían, amén, yo simplemente lo observaba hipnotizado. Esa mañana, mientras él predicaba sobre el amor divino, nació en mí el más terrible de los pecados, un amor prohibido, condenado o imposible. Mamá notó mi mirada y me apretó el brazo con fuerza. Respeto, María, susurró, pero ya era demasiado tarde, ya me había perdido. Salí de la iglesia ese día sabiendo que algo andaba mal en mí. ¿Cómo podía sentirme así por un hombre que había hecho votos a Dios? Un hombre que nunca podría mirarme como mujer. Las semanas siguientes fueron un tormento. Puse excusas para ir a la iglesia todos los días. Ayudé con la limpieza. Arreglé las flores en el altar. Participé en todos los grupos de oración. Todo para estar cerca de él. El padre Tomás notó mi dedicación. María, me dijo una tarde, tu fe es una inspiración para todos los jóvenes de la parroquia. Si supiera que no es la fe lo que me mueve, sino un sentimiento mucho más terrenal, mucho más prohibido. Por la noche, acostada en mi cama, le pedí a Dios perdón por mis pensamientos. Intenté sacar su imagen de mi mente, pero fue imposible. Sus ojos me persiguieron, su voz resonó en mis oídos. Fue entonces cuando comencé a escribir cartas que nunca tuve el valor de entregar. Páginas y más páginas confesando un amor que no podría existir. Querido Padre Tomás, sé que lo que siento es un pecado ante los ojos de Dios, pero ¿cómo puede estar mal algo que hace que mi corazón lata tan fuerte? Guardé estas cartas debajo de mi colchón, a mi secreto más íntimo y mi pecado más doloroso, hasta que un día, el destino decidió que mi silencio debía romperse de la peor manera posible. Nadie lo supo nunca, ni mis hijos, ni mi marido, ni siquiera mi mejor amigo, pero hoy, con las manos temblorosas y el cuerpo cansado, necesito hablar. Necesito contarles lo que sucedió ese verano de 1965, cuando mi vida cambió para siempre y el precio que pagué por amar a quienes no eran dignos de ser amados.
Todo cambió aquella tarde de confesión. Era julio de 1965. El calor sofocante hacía que los muros de la iglesia parecieran aún más opresivos. Esperé en la fila para llegar al confesionario. En mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Cuando llegó mi turno, entré al pequeño cubículo de madera. La pesada cortina parecía separarme del mundo exterior, dejándome sola con mis pecados y con él. A través de la reja solo podía ver su silueta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó. Tragué fuerte. Las palabras salieron como un susurro. Padre, perdóname porque he pecado. Cuéntame tus pecados, hija mía, respondió, su voz tan cerca que podía oler su aliento a menta. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Las lágrimas comenzaron a caer, incontrolables. No podía hablar. Él simplemente lloró en silencio. María, eres tú. Reconoció mi voz. Por supuesto que lo reconoció. Estaba en la iglesia todos los días. ¿Qué pasó? Hija mía, ¿puedo ayudar? No puedes, Padre. Nadie puede, respondí entre sollozos. Dios puede curar cualquier dolor. María, confía en Él, incluso cuando el dolor es causado por un sentimiento que no debería existir, un sentimiento por alguien que pertenece a Dios. Silencio, un silencio tan pesado que pareció aplastarme. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Me estaba confesando no solo a Dios, sino al hombre mismo que era objeto de mi pecado. Perdóneme, Padre, no debería haber. María, su voz cambió, se volvió más baja, más humana. Algunos sentimientos no elegimos sentirlos. El pecado no está en sentir, sino en actuar de acuerdo con esos sentimientos. En ese momento noté algo en su voz, una vacilación, una nota trémula de comprensión, o mi imaginación estaba desesperada por una señal de que no estaba solo en este sentimiento imposible. Vuelve mañana después de la puesta del sol, ¿no dijo finalmente? Hablaremos más sobre esto. Ahora reza 3 Avemarías y pide a Nuestra Señora que guíe tu corazón. Salí del confesionario atónito. Había concertado una reunión conmigo. ¿Qué significa eso? Esa noche no pude dormir. Pensé en 1000 posibilidades. Me regañaría. Me echarías de la iglesia. Oh, no. No podía hacerme ilusiones. El día siguiente se prolongó como una eternidad. Cuando el sol finalmente empezó a ponerse, me puse mi mejor vestido, azul claro, sencillo, pero que según mi madre combinaba con mis ojos. Me recogí el pelo y, sin decirle a nadie a dónde iba, caminé hasta la iglesia. La puerta lateral estaba entreabierta, como había prometido. Entré, la iglesia estaba vacía, solo unas cuantas velas encendidas en el altar. El olor a incienso persistía en el aire. María, su voz vino desde detrás del altar. Él estaba allí, todavía con la sotana, pero sin el cuello blanco. Parecía más joven de esa manera, más humano. Padre Tomás, o yo, aquí, ahora, solo soy Tomás, dijo, acercándose, y necesito decirte algo que nunca le he dicho a nadie antes. Sentí que mi corazón iba a explotar. Se acercó y se paró a solo unos pasos de distancia. Desde que llegué a esta ciudad siento que Dios me está poniendo a prueba. Pone en mí camino tentaciones que nunca antes había enfrentado. Una de ellas, ¿eres tú, María? Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos los días, cuando te veo en la iglesia, lucho contra mis propios pensamientos. Rezo para que Dios me quite estos sentimientos, pero solo crecen. Di un paso hacia Él,
incapaz de contener la fuerza que me empujaba hacia él. Esto está mal, María, muy mal. Le hice votos a Dios. Le prometí dedicarle mi vida. Lo sé, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Yo también trato de luchar contra ello, pero no puedo. En ese momento, me tocó la cara. Le temblaron los dedos. Fue el toque más ligero que jamás haya sentido y, sin embargo, el más poderoso. Si alguien se entera, comenzó. Nadie se enterará, interrumpí. Una promesa imposible en una situación imposible. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Un beso, un solo beso, he robado al tiempo, he robado a Dios, he robado a todo lo recto y santo. Cuando nos alejamos, vi el terror en sus ojos, el mismo terror que sentí. Habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Esto no puede volver a suceder, dijo, alejándose como si mi toque lo quemara. Pero sucedió, no esa noche, sino las noches siguientes. Reuniones secretas en la sacristía, conversaciones susurradas detrás de la iglesia, cartas escondidas en libros de oraciones. Durante 2 meses vivimos en un mundo paralelo donde no había Dios, ni pecado, ni promesas incumplidas, solo nosotros dos, hasta que la realidad nos alcanzó. Fue doña Carmela quien nos vio primero, los beatos de la ciudad, siempre atentos a cualquier señal de pecado, los pillaron saliendo de la sacristía después del horario de misa. Esa noche no había pasado nada, solo hablamos, pero a sus ojos, el simple hecho de que estuviéramos solos era prueba suficiente de nuestra culpa. Los rumores se extendieron como la pólvora. En menos de una semana, todo San Jerónimo del Valle hablaba de la perdida, de la joven María y del pecado del padre Tomás. Mis padres se enteraron por los vecinos. Mi padre, un hombre estricto y devoto, me encerró en casa durante días. Prefiero verte muerto que condenado al infierno, gritó, mientras mi madre lloraba en silencio, incapaz de defenderme. Para Tomás el castigo fue aún más severo. El obispo de la diócesis lo citó inmediatamente. Fue expulsado de la parroquia en cuestión de días. En la última misa que celebró pude ver el dolor y el arrepentimiento en sus ojos. Habló de la tentación y del perdón, de nuevos comienzos. Cada palabra parecía dirigida a mí, aunque él nunca miró en mi dirección. A veces, hermanos míos, nuestros mayores pecados nacen de sentimientos que parecen puros. El diablo se disfraza, nos hace creer que seguimos el corazón, cuando en realidad nos estamos alejando de Dios. La iglesia estaba llena, todos querían presenciar la última aparición del sacerdote pecador, como ya lo llamaban. Yo estaba abajo, escondido en las sombras, en contra de los deseos de mis padres. Cuando terminó la misa, salió rápidamente, escoltado por otros sacerdotes. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Simplemente desapareció de mi vida tan abruptamente como había entrado. Esa noche descubrí que estaba embarazada. El terror que sentí no se puede describir con palabras. ¿Cómo podría yo, una joven soltera en una ciudad conservadora, estar esperando un hijo, y no un hijo cualquiera, el hijo de un sacerdote? Durante días contemplé soluciones desesperadas. Escuché sobre mujeres del pueblo vecino que ayudaban a mujeres jóvenes en situaciones difíciles. Incluso caminé hasta allí, con el poco dinero que tenía ahorrado, pero a la puerta de aquella casa lúgubre no pude entrar, por mucho que hubiera pecado, no podía cometer otro pecado aún mayor. Esa vida dentro de mí no tenía la culpa. Regresé a casa, decidido a afrontar las consecuencias.
Les conté a mis padres sobre el embarazo. Mi padre, en su furia, me echó de la casa. Mi madre, entre lágrimas, me entregó un pequeño paquete con algo de ropa y el poco dinero que logró esconder de su marido. ¿A dónde voy, mamá?, pregunté, desesperada. Muy lejos de aquí, hija mía, donde nadie conozca tu historia. Así llegué a la Ciudad de México, sola, embarazada y con apenas 17 años. La gran ciudad me tragó. Conseguí un trabajo como empleada doméstica en una casa familiar. La jefa, doña Soledad, viuda sin hijos, se compadeció al enterarse de mi situación. ¿Podrás quedarte aquí hasta que nazca el bebé?, dijo. Entonces veremos qué hacer. Pasaron los meses. Mi barriga creció y con ella mi ansiedad. Pensaba en Tomás todos los días. ¿Dónde estaría? ¿Sabías sobre el embarazo? Habría sido él también castigado por nuestro pecado. Intenté escribirle, enviarle cartas a la diócesis, pero nunca obtuve respuesta. Era como si lo hubieran borrado del mundo. Una noche lluviosa de marzo, cuando llevaba 7 meses de embarazo, tuve un sangrado abundante. Doña Soledad me llevó rápidamente al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero ya era demasiado tarde. Perdí al bebé. Un niño, me dijeron después, tendría los ojos de su padre. Mi sonrisa, nunca lo sabré. El dolor de la pérdida fue indescriptible. No fue solo un hijo lo que perdí. Era la única conexión que me quedaba con Tomás, la única prueba de que nuestro amor, por prohibido que fuera, había existido. En esa cama de hospital, solo y destrozado, juré que nunca volvería a San Jerónimo del Valle. Juré que enterraría ese amor con mi hijo, pero los juramentos hechos con dolor rara vez resisten la prueba del tiempo. 2 meses después, físicamente recuperado pero con el alma hecha pedazos, recibí una carta. El sobre era sencillo, sin remitente. En el interior, solo unas pocas líneas escritas con una letra que reconocí de inmediato. María, escuché lo que pasó. Que Dios nos perdone por el sufrimiento que causamos. Me están trasladando a un monasterio en el sur del país, donde pasaré el resto de mis días en penitencia. No puedo ofrecer nada más que mis oraciones por ti y por nuestro hijo que ahora está con los ángeles. Perdón por todo. ¿Cómo lo supo? ¿Quién te lo dijo? Nunca lo descubrí, pero aquella carta fue, al mismo tiempo, un bálsamo y una puñalada. Estaba vivo, a él le importaba, pero lo perdí para siempre. Guardé esa carta conmigo durante décadas, incluso después de que el papel se puso amarillo y las palabras empezaron a desaparecer. Todavía podía leerlas en mi memoria. Era todo lo que me quedaba de él. Los años pasaron y con ellos intenté reconstruir lo que quedaba de mí. Me quedé en la Ciudad de México, trabajando para doña Soledad, quien se convirtió para mí en una segunda madre. Ella nunca me juzgó, nunca me preguntó detalles sobre el padre del bebé que perdí. El pasado es como una herida, María, dijo, si no dejas de tocarlo, nunca sanará. A los 23 conocí a Carlos. Era conductor de autobús, un hombre sencillo y amable. Nos conocimos cuando regresaba del mercado y él me ayudó con las compras. Empezamos a hablar y me invitó a tomar un café. Carlos me cortejó pacientemente. No había en él la intensidad de Tomás, ni la pasión prohibida que habíamos compartido. Era algo más tranquilo, más seguro, como un puerto después de una tormenta. Cuando me pidió que me casara con él un año después, dudé. No lo amaba como había amado a Tomás, con esa dedicación total, de ese fuego que consumía mi alma, pero lo amaba y sabía que sería un buen marido. Tengo un pasado, Carlos,
Le confesé la noche que me regaló el anillo. Hubo un hombre antes que tú, y un bebé que perdí. Esperaba ver juicio en sus ojos, pero solo apretó mis manos con más fuerza. Todos tenemos un pasado, María. Lo que importa es nuestro futuro. Nos casamos en una pequeña ceremonia civil. No podía entrar a una iglesia para casarme. Hubiera sido como engañar a Tomás por segunda vez. En mis primeros años, a veces me despertaba temprano en la mañana con la cara mojada por las lágrimas. Soñé con Tomás, con nuestro hijo que nunca nació, con la vida que pudo haber sido. Carlos fingió no darse cuenta. Se levantaba, me traía un vaso de agua y se volvía a dormir respetando mi espacio. Mi dolor. A los 25 volví a quedar embarazada. Cuando abrazamos a nuestra hija Lucía por primera vez, algo en mí se rompió y se volvió a unir de una manera nueva. Al mirar esa carita perfecta, juré que nada en el mundo la haría pasar por lo que yo pasé. Después vinieron 2 hijos más, Miguel y Elena. Criarlos se convirtió en el centro de mi vida. Quería que fueran felices, que nunca supieran el tipo de dolor que yo conocía. Nos mudamos a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Carlos ascendió en la empresa y se convirtió en supervisor. Teníamos una vida cómoda y normal. A los ojos de todos, éramos una familia perfecta. Pero todos los domingos, cuando iban a misa, yo inventaba una excusa para no ir. La iglesia todavía era un lugar de demasiados recuerdos dolorosos. A mamá no le gustan las iglesias, explicó Elena a sus amigas cuando me preguntaron por qué no iba a misa. Si supieran que no es cuestión de que no les guste, sino de amarlo demasiado. Amar lo que no se debe, donde no se debe. Los años siguieron su curso. Nuestros hijos crecieron, se graduaron y construyeron sus propias vidas. Carlos y yo envejecimos juntos, compartiendo una vida llena de pequeñas alegrías diarias, problemas comunes y una rutina pacífica. Fue un buen marido, un padre ejemplar. Nunca cuestionó mis silencios, nunca forzó mis confidencias. Por eso el remordimiento me corroía. Se merecía todo mi corazón, no los pedazos que quedaron después de Tomás. En nuestro 35 aniversario de boda, Carlos sufrió su primer derrame cerebral. No fue nada grave, pero bastó para recordarnos que ya no éramos jóvenes. El tiempo pasaba, sentado en el porche de nuestra casa, con el sol de la tarde bañando su rostro ahora arrugado. Me hizo la pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Todavía piensas en él? No, el sacerdote. Me quedé paralizado. En todos esos años, nunca habíamos hablado abiertamente de ello. ¿Cómo lo supo? Había dicho algo mientras dormía. ¿O sería tan obvio? Siempre lo supe, María. Continuó, sin esperar mi respuesta. Lo vi en tus ojos cuando pasábamos por una iglesia. Vi cómo mirabas al cielo en ciertos momentos, como si buscaras algo o alguien lejano. Comencé a llorar. Décadas de culpa finalmente se desbordaron. Perdóname, Carlos. Intenté olvidar. Te juro que lo intenté. Te lo merecías. No, necesito perdón. María la interrumpió con voz suave. Me diste una buena vida, hijos maravillosos. Recuerdos que me llevaré cuando me vaya. Si no tuve todo tu corazón, tuve suficiente. Esa noche lloramos juntos, no solo por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Finalmente, cuando las lágrimas se secaron, sentí que me quitaban un peso de encima. Carlos se fue 6 meses después, mientras dormía, tranquilo, de cómo había vivido. En el funeral, rodeada de nuestros hijos y nietos, me di cuenta de que había sido bendecida a pesar de todo. Tenía una familia que me amaba,
estuvo ahí para apoyarme en mi vejez. Fue Miguel, nuestro hijo mediano. Bien me abrazó con más fuerza cuando bajaron el ataúd a la tierra. Él te amaba mucho, mami, me susurró al oído, y sabía que tú también lo amabas, a tu manera. Esa noche, sola en mi cama, miré el espacio vacío que había dejado Carlos. Sentí tu ausencia como un agujero en mi pecho. No era el mismo tipo de dolor que sentí por Tomás, ese dolor agudo y violento que te deja sin aire en los pulmones. Era un dolor más profundo, más maduro, para un compañero de vida que había fallecido. Entonces me di cuenta de que había amado a dos hombres de maneras completamente diferentes. Tomás había sido la pasión de mi juventud, la tormenta que destruyó y reconstruyó mi mundo. Carlos había sido el amor de mi vida adulta, el refugio seguro que me permitió sobrevivir a la tormenta, y de alguna manera extraña, había sido fiel a ambos. Ahora aquí estoy, con 79 años, sentado en este sillón, mirando por la ventana las montañas a lo lejos. Mis nietos han crecido. Estoy rodeada de fotografías de ellos, de mis bisnietos, de una vida que fue generosa conmigo a pesar de todo. Hace 3 meses me diagnosticaron un cáncer terminal. Los médicos me dieron 6 meses, tal vez menos. No le tengo miedo a la muerte. He vivido lo suficiente para saber que es solo otra puerta que todos debemos cruzar. Pero antes de irse, había algo que debía hacer, una peregrinación final, un ajuste de cuentas con mi pasado. Fue Elena quien me trajo la noticia, sin saber lo que significaba para mí. Ella había hecho algunas investigaciones genealógicas sobre nuestra familia y, en el proceso, descubrió información sobre San Jerónimo del Valle, la ciudad donde nací. Mami, ¿sabías que se hizo famoso el cura del pueblo donde naciste? El padre Tomás Álvarez. Escribió varios libros de espiritualidad y hay un movimiento para beatificarlo después de su muerte. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Estaba todavía vivo Tomás cuando escribió esos libros? ¿O sería todo póstumo? ¿Sigue vivo? Pregunté, tratando de no mostrar la tormenta que se estaba formando dentro de mí. No, mamá, murió hace 5 años, a los 84. Vivió casi toda su vida en un monasterio del sur, tras abandonar su parroquia por motivos de salud. Según los registros, motivos de salud, una piadosa mentira para tapar el escándalo. Sin duda, esa noche no pude dormir. Tomás había muerto sin que yo lo supiera. Había vivido toda una vida dedicada a Dios, escribiendo, enseñando, tal vez encontrando la paz que me habían negado. Una semana después le pedí a Miguel que me llevara a San Jerónimo del Valle. Le dije que quería visitar el lugar donde nací por última vez, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Dudó? El viaje sería largo y mi salud frágil, pero acabó accediendo. Regresé a mi ciudad natal, 60 años después de haberme ido. Era casi irreconocible. Las sencillas casas de adobe habían dado paso a edificios modernos. La plaza principal fue pavimentada y se colocaron bancos de hormigón en sustitución de los antiguos de madera. Pero la iglesia seguía ahí, imponente, inmutable, como si para ella no hubiera pasado el tiempo. Le pedí a Miguel que me dejara sola unas horas. Quiero volver a visitar algunos lugares, recuperar recuerdos, le expliqué. Él estuvo de acuerdo y dijo que regresaría por la noche. Entré a la iglesia con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El olor a incienso era el mismo, el silencio reverente, el mismo, las imágenes de los santos en las paredes, lo mismo. Un joven sacerdote salió de la sacristía y se acercó sonriendo.
¿Puedo ayudarla? Señora, solo estoy recordando, respondí. Crecí en esta iglesia hace muchos años. Bienvenido de nuevo. Entonces, dijo, póngase cómodo. Si necesita algo, estaré en la sacristía. Cuando se alejó, caminé lentamente por el pasillo. Recordé la primera vez que vi a Tomás parado allí, su voz resonando en las paredes de piedra. Estamos aquí para celebrar el amor de Dios, había dicho. Me senté en uno de los asientos delanteros y dejé que brotaran las lágrimas. Lloré por todo lo que perdimos, por todo lo que pudo haber sido, por toda una vida de amor reprimido. Cuando las lágrimas se secaron, noté algo en el costado de la iglesia que no había estado allí antes, una pequeña biblioteca. Me levanté con dificultad y me acerqué. Había libros de diferentes autores sobre teología, espiritualidad, fe, y allí, en el estante principal, estaban los libros de Tomás, 5 volúmenes encuadernados en piel marrón, con tu nombre grabado. En oro, con manos temblorosas, cogí el primer volumen. Reflexiones sobre el amor divino y humano. Lo abrí al azar y mis ojos se posaron en un pasaje. El amor humano, en toda su imperfección, es un reflejo del amor divino, incluso cuando cometemos errores, e incluso cuando nuestro amor nos lleva por caminos que no deberíamos tomar. Hay en él una chispa de divinidad, porque amar, incluso incorrectamente, siempre es preferible a no amar. Sentí como si me estuviera hablando directamente, a través del tiempo y a través de la muerte. Cerré el libro y lo abracé contra mi pecho. Fue entonces cuando noté que el joven sacerdote me observaba. ¿Conocía al padre Tomás?, preguntó, acercándose. Sí, respondí simplemente. Hace mucho tiempo. Era un hombre extraordinario, continuó el joven sacerdote. Dedicó toda su vida a la contemplación y al estudio después de dejar esta parroquia. Pocas veces habló de los años que pasó aquí, pero se sabía que fue un periodo notable para él. Sorprendente, repetí, casi para mí mismo. Antes de morir, dejó una carta para que se la entregara a alguien si alguna vez regresaba a San Jerónimo del Valle, continuó el sacerdote, estudiándome con curiosidad. El nombre era María Soledad Duarte. De casualidad, soy yo, pero, interrumpí, apenas capaz de respirar. El joven sacerdote pareció sorprendido, pero asintió. Espera un momento, por favor. Desapareció en la sacristía y regresó minutos después con un sobre amarillento y desgastado por el tiempo. Dejó esto a mi predecesor, a quien me lo pasó a mí. Dijo que era importante que llegara a las manos adecuadas si algún día regresabas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frente, con esa letra que conocía tan bien. Gracias, susurré. El sacerdote se alejó discretamente, dejándome sola con esa carta, un mensaje de un pasado que nunca podría dejar atrás. Me senté de nuevo en el banco de la iglesia y abrí el sobre. La carta había sido escrita hacía 10 años, cuando Tomás ya estaba al final de su vida. Mi querida María, si esta carta ha llegado a tus manos, significa que has regresado a nuestra ciudad. Quizás me haya ido de este mundo cuando lo leas, o tal vez el destino fue generoso al permitirnos encontrarnos por última vez. Han pasado 60 años desde aquel verano que cambió nuestras vidas para siempre. 60 años de oración, de penitencia, de intentar comprender los caminos de Dios. Nunca dejé el sacerdocio. Ese fue el camino que elegí, el juramento que hice, pero tampoco dejé de pensar en ti. Cuando me enteré de la pérdida de nuestro hijo,
El dolor casi me destruye. Pasé noches en vigilia, preguntándole a Dios por qué nos permitiste sentir lo que sentíamos, solo para castigarnos tan severamente después. Con el tiempo, entendí que no hay respuestas para determinadas preguntas, solo aceptación, y así acepté mi destino. Me dediqué al estudio, a la escritura, a la contemplación. Busqué transformar nuestro dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Espero que hayas encontrado la paz. Espero que hayas sido feliz, que hayas vuelto a amar, que hayas construido la vida que merecías. Te merecías todo el amor del mundo. María, un amor que no pude dar. Si lees esto después de mi muerte, debes saber que me fui en paz, con el corazón lleno de gratitud por haberte conocido, por haber sentido, aunque sea brevemente, lo que es amar y ser amado con total dedicación. Si todavía estoy vivo cuando leas esto, ven a verme. Estoy en el monasterio de San Juan, en las montañas del sur. Ya soy un anciano y se me acaba el tiempo, pero me gustaría ver tus ojos por última vez. Con amor eterno, Tomás. Leo y releo esas palabras, sintiendo cada una de ellas arder en mi interior. Él pensó en mí todos estos años, tal como yo pensaba en él. Nuestro amor, por imposible que fuera, había sobrevivido a décadas de separación. La carta había sido escrita hace 10 años. Tomás había muerto hacía 5 años. Había llegado demasiado tarde. Miguel me encontró todavía sentada en el banco de la iglesia, con la carta en las manos y las lágrimas secas en el rostro. Mami, ¿está todo bien? Guardé con cuidado la carta en el bolsillo de mi abrigo. Sí, hijo mío, solo me despido. Al día siguiente, antes de regresar a casa, le pedí a Miguel que me llevara al cementerio de la ciudad. No le dije lo que estaba buscando, solo dije que quería visitar las tumbas de mis padres, y allí, en la sección destinada a los religiosos, lo encontré, una lápida sencilla, con solo tu nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una frase: el amor nunca falla, nunca termina. Me arrodillé con dificultad, ayudado por Miguel, que respetó mi silencio. Puse mis manos sobre la tierra fría que lo cubría. Estoy aquí, Tomás, lo susurré. Finalmente he vuelto. Sentí una ligera brisa tocar mi rostro, como una caricia. Mami, Miguel llamó preocupado. ¿Quién era este sacerdote para ti? Miré a mi hijo, su rostro honesto, sus ojos amables. Merecía saber la verdad. Él fue mi primer amor. Respondí simplemente, un amor que nunca podría vivir. Miguel me miró, sorprendido, pero no hizo más preguntas. Simplemente tomó mi mano con más fuerza. De vuelta en la casa que comparto con Elena, comencé a escribir mis recuerdos en papel. Toda esta historia que acabo de contar, no para justificarme, no para aliviar mi culpa, sino para finalmente dar voz a un amor que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Sé que mi tiempo se está acabando. Los médicos dicen que solo me quedan unas pocas semanas. No tengo miedo. De hecho, siento una extraña paz. Viví una vida plena. Amaba a 2 hombres, uno con la ardiente pasión de la juventud y el otro con la paciente dedicación de la madurez. Tuve hijos maravillosos, nietos adorables, una familia que me ama, y ahora, al final, puedo ver que incluso en los dolores más grandes hay un propósito. Nuestro amor prohibido me llevó lejos, me hizo perder un hijo, pero también me dio la vida que tenía, y a Tomás le dio la fuerza para escribir palabras que tocaron tantas almas. Quizás, como él escribió, el amor imperfecto sea también un reflejo del amor divino. Quizás, de alguna manera extraña,
Dios estuvo presente incluso en nuestro pecado, o tal vez solo somos dos seres humanos que nos amamos cuando no deberíamos y pagamos el precio por ello. De cualquier manera, no me arrepiento. No puedo arrepentirme del único momento de mi vida en el que me sentí verdaderamente vivo. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi historia de amor. Dicen que nunca olvidamos nuestro primer amor, y es verdad, 60 años después, puedo cerrar los ojos y todavía ver a Tomás caminando hacia el altar, su voz resonando en las paredes de la iglesia. Estamos aquí para celebrar el amor de Dios, y tal vez, de alguna manera incomprensible para nosotros, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. María Soledad Duarte, San Jerónimo del Valle, 1965, Ciudad de México, 2025.